Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la propiedad Box Shadow y vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio donde estaremos aplicando esta propiedad. Bueno, empecemos. La propiedad Box Shadow añade un efecto de sombra alrededor del marco de un elemento. Esta sombra que crea es la copia exacta del elemento. Box Shadow requiere 5 parámetros, de los cuales solo 2 son obligatorios. Estos dos obligatorios son los dos primeros, lo que es el offset X y el offset Y. El offset X quiere decir que se mueve en el eje X, en la parte horizontal, y este permite desplazar el elemento en el eje horizontal X, y los valores positivos moverán el objeto a la derecha y los valores negativos lo moverán a la izquierda. Esto es el offset X, uno de los parámetros obligatorios para el box shadow. El segundo parámetro obligatorio es el offset Y. Igual que el offset X, este permite desplazar el elemento solo que en la parte vertical, arriba hacia abajo. Y su descripción dice, permite desplazar el elemento en el eje vertical Y. Los valores positivos lo desplazan hacia abajo y los valores negativos lo desplazan hacia arriba. Esos dos son los valores obligatorios para que funcione Box Shadow. Ya los demás son opcionales. El tercero es Blur Radius, que permite una difuminación. Por consecuencia, la sombra se vuelve más grande y ligera. Los valores negativos no son permitidos y esto no es especificado. Su valor será cero. El borde de la sombra es fuerte. Ok. Entonces, si su valor es cero, el borde de la sombra va a ser fuerte. Ya si le aplicamos mayor a cero, se va a empezar a difuminar y a ser más grande. El split radius, los valores positivos harán que la sombra se expanda y crezca más. Los valores negativos harán que la sombra se reduzca de tamaño. Si no se especifica, este será cero. La sombra será del mismo tamaño del elemento. Ok, entonces si aplicamos un split radius, lo que va a hacer es que la sombra se va a ver más grande. Y si es negativo, va a ver más pequeña del tamaño original. Y por último es el color. Este es el que se le da el color de fondo a la sombra. Ok, estos son los valores que espera como parámetros el Box Shadow. Ahora vamos a ver las maneras en que se puede usar según la documentación. Dice, posibles formas de usar el Box Shadow. Ok, entonces la primera forma dice que es no. Esta anula el Box Shadow, le quita esa propiedad, no, le quita la sombra a la caja. La segunda es usando el offset X y el offset Y y el color. Esta es una de las más comunes. Entonces aquí el primer valor es lo que va a permitir que se mueva en el eje X. Y el segundo valor es el que va a permitir que se mueva en el eje Y. La tercera es siempre offset X y offset Y, pero con blur radius y el color. Esta es la más común. La cuarta es inset, offset X, offset Y y el color. Ok, este inset lo que hace es que la forma natural de funcionar el box shadow es que la sombra la aplica en los bordes externos del elemento. Si le aplicamos inset al inicio, lo que va a hacer es que esa sombra ya no va a estar en la parte externa, sino que se va a ver como en la parte interna del elemento. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo podamos entender. Vamos a ver, la siguiente, esta aplica todos los parámetros, el offset X, offset Y, el blur radius, el split radius y el color. Este aplica todos los valores, los 5 parámetros que permite el box shadow. Y la última nos dice que podemos aplicar cualquier cantidad de sombras. Y esto lo hacemos separado de una coma. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos 3 píxeles para el eje X, 3 píxeles para el eje Y y el color rojo. Esto aplicará la primera sombra. Esta coma hace que iniciemos a ingresar los parámetros o los valores de una segunda sombra. Dice que en el eje X va a tener menos un ren, que se va a mover hacia la izquierda. En el eje Y va a ser 0, el blur va a ser 0.4 en y el color. Ok.
esa es la forma. Si quisiéramos agregar otra sombra, le agregamos otra coma y volvemos a iniciar los parámetros. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya de cómo funciona. Entonces, para esto, yo ya tengo en el HTML, esto lo eliminamos, tengo en el HTML un div con la clase flat, eso, bandera. Entonces, aquí vamos a poner punto flat, sí, así es, vamos a ver, sí. Y le vamos a dar su ancho y su alto, le vamos a decir que tenga un width de 70 píxeles y un height de 150 píxeles. Le vamos a decir que tenga un background color negro. Ok, ya con esto tenemos ya con esto tenemos las dimensiones del objeto y tenemos del elemento, perdón, y tenemos un color. Ok, ya con esto tenemos el elemento. Ya tenemos su ancho, su alto y su color. Por aquí tengo el iServer activado. Voy a poner a la par, listo. Entonces vamos a empezar. Entonces la propiedad box-shadow. Entonces el primer parámetro dijimos que es para el eje X. Entonces le vamos a decir que tenga 5 píxeles en el eje X y que tenga 10 píxeles en el eje Y. No le vamos a poner nada más, solo eso. Si no le ponemos nada más, el blur será 0 y el otro split radius va a ser 0 también. Y por último le vamos a dar un color. Entonces ese color lo vamos a poner aquí y aquí lo cambiamos. Vamos a poner rojito. Listo, guardamos y aquí tiene. Como pueden ver, yo le dije que se moviera a la derecha los 5 píxeles en el eje horizontal. Se movió para acá, salió un poquito y le dije 10 píxeles en el eje vertical, en el eje Y. Entonces bajó. Y el color. Esa es la primera forma, la que vimos aquí. Esta. La segunda es aplicándole el blur. Entonces aquí le agregamos un tercer parámetro y le decimos que sean 5 píxeles. Y ya no va a ser sólido el color, sino que va a ser difuminado. Entonces guardamos. Aquí difumina. Entre más grande sea el valor, más grande va a ser la difuminación. El tercero, el siguiente, es agregarle el cuarto parámetro, que sería lo del split radius. Entonces, este lo que hará, vamos a dejarlo en 5 píxeles, para que notemos. Entonces, este lo que hará es que la sombra va a ser más grande. Entonces, le ponemos 5 píxeles y van a ver cómo la sombra crece. Bajamos, quitamos. Si le ponemos menos un píxel, perdón, aquí. Si le ponemos menos un píxel, la sombra va a bajar. Ok, listo. Y la última nos decía que es inside. Entonces, como pueden ver, ahorita la sombra está fuera del elemento. Está cubriendo el elemento, pero por la parte de afuera. Entonces, si nosotros ponemos aquí al inicio un inside, lo que va a hacer es que este color rojo va a pasar dentro del elemento, Y se ve de la siguiente manera. Inset es. Entonces, le damos a guardar. Como pueden ver, está dentro del elemento. Aquí, vamos a guardar, ok. Es que ahora tenía un texto acá y se me había olvidado, lo eliminé, pero no había guardado, por eso parecía. Bueno, pero siempre lo vamos a ocupar, porque el inset afecta solo el fondo, no afecta su contenido. Entonces, aquí lo vamos a hacer un poquito, bueno, si le damos un píxel, y un píxel abarca todo el cuadrito, pero por dentro. Para que se vea más grande, vamos a ponerle un border radius, un blur de 20 píxeles para que crezca. Como pueden ver, ahí está, por la parte interna. Si yo le quito el inset, esto va a ser por la parte externa. Miren, ok, si le aplico el inset por la parte interna. Y vamos a agregar el texto para que vean que no afecta. Le vamos a poner un color. Como pueden ver, el inset hace que el borde sea interno, pero no afecta a los hijos de ese elemento. Okay, listo. Y la última nos decía que, vamos a quitar ese loren.
la última, vamos a quitar este insert, nos decía que podemos crear varias sombras. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a crear lo que es la bandera de Francia. Entonces, aquí vamos a eliminar. Aquí yo ya tengo dos códigos de colores que previamente lo guardé. Entonces, este va a ser el color azul. Vamos a ver, sí, este va a ser el color azul. Y en el box shadow, como lo que vamos a hacer es una bandera, entonces yo quiero que el elemento tal cual está haga una copia y se mueva hacia la derecha en su eje Y, no, solo en su eje X. Entonces yo le voy a decir que en el offset X tenga 70 píxeles, en el eje Y tenga 0 y el color va a ser color blanco. Aquí no se ve porque el fondo es blanco, entonces para eso vamos a irnos al body y le vamos a decir que tenga un background color negro, solo para el ejemplo. Negro, vamos a bajarle un poquito aquí, así. Ok, ahí. Entonces, ya podemos ver el fondo blanco. Miren, la sombra es la réplica exacta del elemento principal, solo que cambia el color. Y si yo quisiera, aquí vaya, por ejemplo, si yo quisiera aplicarle 70 píxeles en el eje Y, entonces lo que va a hacer es que va a bajar. Así. Pero como lo que estamos haciendo es simulando una bandera, entonces aquí. Ahora pasamos a crear otra sombra. Entonces, para crear otra sombra decía arriba que lo dividíamos con una coma. Coma, podemos escribirlo aquí a la par o podemos dar un espacio, como ustedes quieran. Entonces, aquí. Entonces, la siguiente sombra yo quiero que se despliegue 140 píxeles en el eje X, 0 en el eje Y y que tenga el siguiente color. Listo. Entonces, como pueden ver, ya hemos creado la bandera de Francia solo con un elemento HTML sin usar los pseudoelementos before y after, sino que usamos las sombras de un solo elemento. Pudimos hacer esto. Y de esta manera podemos replicar cualquier otra bandera. Más adelante vamos a estar haciendo una serie de videos replicando banderas de varios países. Entonces aquí iniciamos con la de Francia. Si quisiéramos agregar otra sombra, entonces solo le damos coma, espacio 140, sería 210 píxeles, 0 en Y le decimos que tenga un color, vamos a ponerle ese, pero aquí lo cambiamos, que tenga un color morado, por ejemplo. Entonces para la otra bandera, y así podemos ir creando y creando y creando. Si queremos que aquí se vuelva a replicar esta, solo vamos calculando los espacios, damos coma y era 210 más 70 serían 280. 280. Listo. Y eso sería. Entonces lo vamos a dejar como lo teníamos solo con la bandera. Esto terminamos, ya vimos lo que es la propiedad Box Shadow, cómo se usa y vimos un pequeño ejemplo de crear una bandera. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, suscríbete si no lo has hecho y dale like.